La clase del día de hoy será sobre microangiopatías trombóticas. La idea es conocer generalidades del síndrome y además vamos a abarcar en específico algunas patologías que lo conforman. Para esta presentación me basé en dos artículos, uno es del New England y el otro es del Medicine, los cuales se le hará llegar como material complementario. A modo de introducción, las microangiopatías trombóticas son un síndrome muy variado. Pueden ser hereditarias o adquiridas, presentarse en niños o adultos, tener un inicio súbito gradual, pero lo más importante es que se caracterizan clínicamente por tener estos tres puntos. Uno, anemia hemolítica microangiopática, es decir, hay una destrucción de los glóbulos rojos a nivel de la microvasculatura, lo cual se va a evidenciar porque en el frotis vamos a encontrar esquistocitos. Además puede existir trombocitopenia y daño de órgano blanco, siendo el principal el renal y el cerebral. Los esquistocitos son fragmentos de glóbulos rojos producidos por un daño mecánico a nivel de la circulación. Y esto se genera por la presencia de redes de fibrina y microtrombos a nivel de la microvasculatura, lo cual va a hacer que cuando el glóbulo rojo pase por la microvasculatura se genere un daño mecánico directo. Y en el frotis se ve como en esta imagen de acá abajo, como estos pedacitos o fragmentos de glóbulos rojos. La afectación de la microvasculatura tiene un compromiso endotelial importante. Puede haber engrosamiento en la pared vascular, se genera la acumulación de proteínas, material de lisis celular y de microtrombos plaquetarios que finalmente van ocluyendo las luces vasculares. Es fundamental establecer la etiología de la microangiopatía trombótica para iniciar un tratamiento específico, y esto es porque estas enfermedades se asocian a una elevada morbimortalidad, es decir, son finalmente urgencias. Una forma de clasificar las MAT es en primarias y secundarias. Las primarias a su vez se pueden dividir en trastornos hereditarios, estando en este grupo la deficiencia de ADAM13 secundaria a mutaciones genéticas, déficit del complemento, alteraciones del metabolismo o de la cascada de coagulación. Y los trastornos adquiridos, que son los más importantes en medicina interna, está el déficit adquirido de ADAM13, que en este caso es por los autoanticuerpos que se pueden generar que inhiben la actividad del ADAM13. Está el CHU típico o MAT mediada por chigatoxina. Hay MAT mediadas por fármacos y además mediadas por complemento. Esta última también se conoce como CHU atípico. En esta presentación vamos a abarcar el déficit adquirido de ADAM13 y la MAT mediada por chigatoxina, ya que son las patologías más frecuentes o más importantes dentro de las MAT. Sobre las MAT secundarias hay muchas causas, pueden ser secundarias a infecciones, a cáncer, a hipertensión severa, eso también se conoce como hipertensión maligna, o a desórdenes autoinmunes como el lupus o el SAP. También es importante que sepan que este síndrome a veces no se expresa clínicamente de forma espontánea, sino que requiere alguna condición estresante, como por ejemplo un embarazo, fármacos, cirugías, trastorno inflamatorio sistémico, etc. Por lo tanto, el tratamiento se va a enfocar primariamente en la causa de la MAT, pero además a este posible descompensante. Ahora vamos a hablar un poquito en detalle de la púrpura trombocitopénica trombótica, o también conocida como PTT. Esta es una enfermedad rara, tiene una incidencia de 2 a 4 casos por millón de personas. Se da con mayor prevalencia en mujeres, puede llegar a ser una relación de hasta 5:2. Tiene una incidencia mayor entre la tercera y la cuarta década de la vida, aunque se puede presentar realmente en cualquier grupo etario. Fisiopatológicamente, esta se caracteriza por un déficit de ADAM13. El ADAM13 es finalmente una proteasa que escinde, es decir, corta multímeros del factor de von Willebrand que son secretados por el endotelio vascular. Por lo tanto, una deficiencia del ADAM13 produce inusualmente grandes multímeros de factor de von Willebrand. Entonces, en esta imagen se puede ver cómo el factor de von Willebrand está representado como por esta línea negra, que ante la presencia de ADAM13 se generan proteínas mucho más cortitas, pero ante un déficit
persisten de un largo o un tamaño inhabitualmente grande, lo cual finalmente hace que exista un mayor riesgo de generar trombos plaquetarios a nivel de la microvasculatura. El PTT adquirido, como habíamos dicho previamente, es una enfermedad autoinmune que se causa por anticuerpos que inhiben la actividad del ADAM13. Su clínica se caracteriza por una péntada, pero en realidad lo que está más frecuentemente presente es la triada de siempre, es decir, anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y disfunción renal como daño de órgano, la cual usualmente es leve. Los pacientes no suelen requerir hemodiálisis y se puede asociar a esta triada compromiso de conciencia y focalidad neurológica. Sin embargo, menos de la mitad de los pacientes lo presenta al inicio de la enfermedad y además puede asociarse a fiebre, la cual realmente es infrecuente. Para el diagnóstico se deben solicitar los niveles de actividad de ADAM13 en plasma. Valores bajo un 10% apoyan el diagnóstico. Sin embargo, al ser una urgencia, el tratamiento se puede instaurar ante la sospecha a la espera de la confirmación. Esto es porque la mortalidad del cuadro puede alcanzar hasta un 90% si no se inicia tratamiento. Sin embargo, con un tratamiento adecuado, esto baja hasta un 10 a 20%, o sea, súper significativo el cambio. El tratamiento se basa en plasmaféresis, en el cual se reemplaza el plasma del paciente que tiene los anticuerpos y además el déficit de ADAM13 por plasma de donantes que contienen ADAM13. Y además, el otro pilar importante son los glucocorticoides, que van a tener el objetivo de disminuir la producción de anticuerpos, y a este se pueden complementar rituximab o algún otro inmunosupresor con el mismo propósito. Respecto al CHU, esta es una enfermedad que está basada en principalmente un microorganismo en específico, que es la E. coli o 157H7, que es la productora de chigatoxina. Esta se puede encontrar o adquirir a través de alimentos contaminados, ya sean carnes, vegetales o agua. Respecto a la fisiopatología, esta chigatoxina cuando llega a la sangre se une a un receptor específico que es el GB3, el cual está presente en células endoteliales, mesangiales, tubulares, podocitarias a nivel renal, y esto finalmente resulta en una apoptosis. Además, de forma paralela, la chigatoxina es capaz de activar células proinflamatorias y protrombóticas, lo cual va a facilitar la trombosis al inducir secreción endotelial de factor de von Willebrand. Este cuadro es mucho más común en niños de 2 años, sin embargo se pueden ver igualmente en adultos y en ellos la presentación suele ser más severa. Respecto a la clínica, inicialmente se presenta con dolor abdominal intenso y diarrea, la cual usualmente es disentérica y comienza varios días después de haber tenido la ingesta del alimento contaminado. La MAT se presenta solo en un 15% de los casos y esta comienza 4 a 10 días por resolución de los síntomas gastrointestinales. La MAT en este caso se caracteriza por una insuficiencia renal que es significativa, a diferencia de lo que habíamos visto previamente en el PTT. El diagnóstico se hace identificando en un film array o en cultivos de posiciones a esta E. coli productora de chigatoxina. Sin embargo, una vez comienza el CHU, puede que no se identifique. Esto porque, como vimos previamente, la MAT suele ocurrir incluso hasta 10 días después de los síntomas gastrointestinales. Respecto al tratamiento, sigue siendo de apoyo. La hidratación es un pilar esencial al inicio, sobre todo porque algunos de los pacientes pueden persistir con síntomas gastrointestinales o lo tuvieron recientemente. Con frecuencia requieren diálisis y en este caso los antibióticos en realidad no están recomendados porque se ha visto que liberan con mayor probabilidad la toxina chiga, por lo tanto aumenta el riesgo de desarrollar CHU, así que están contraindicados. El pronóstico suele ser favorable, la mortalidad es inferior al 5% y la gran mayoría de los pacientes, hasta un 80%, tiene una recuperación completa. Sin embargo, hasta un 20 a 30% de ellos pueden progresar a una insuficiencia renal crónica grave a largo plazo.
Bueno, este fue un pequeño resumen sobre microangiopatías trombóticas. La idea es que tengan claros los conceptos generales que se abarcaron en la introducción sobre la clínica de estas y las alteraciones histológicas que se asocian, tener en su mente un poco las causas primarias y secundarias, y dentro de las primarias principalmente conocer el PTT y el CHU. Ante cualquier duda pueden leer los artículos que se les va a hacer llegar, que son los mismos en los cuales se basó esta presentación.